Después de una fuerte caída, The New York Times Company está de regreso. Esto es el negocio del día. Yo soy José Perales. Te agradezco que estés sintonizando este podcast que se cuelga de lunes a jueves y también invitarte a que lo hagas también con el de Deportes SADCV, que son temas de negocios deportivos, esto martes y jueves. Y también los viernes con también negocios deportivos, esto en Obra del Deporte, pero ahí con también la compañía de Carlos Mercado y de Edu Torres. Entrando de lleno al tema, vamos a hablar sobre The New York Times Company. Y es que puedes decir que qué mamador o etcétera. Y puede ser que sí, pero mira, más que nada aquí es importante. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Porque sin lugar a dudas, en estas épocas en donde los medios de comunicación están colapsados, no saben de dónde sacar ingresos, ponen videos o mucho clickbait, videos ahí de gatitos y de muchas pendejadas para que uno le dé clic y que después ponerle ahí las cifras de ventas a sus anunciantes en lugar de centrarse en el contenido. Vemos cómo han hecho grandes recortes medios de comunicación en México. Recordamos cuando empezó este sexenio que, por ejemplo, en Grupo Imagen Multimedia, pues solo por mencionar uno, pues hubo un importante recorte, lamentablemente, de ahí de muchos empleados. Y aquí es donde tenemos que analizar qué están haciendo las empresas importantes, las empresas que van a la vanguardia de los medios de comunicación y también, pues sobre todo los casos de éxito. Y es que suena que The New York Times, pues siempre le ha ido bien. Pues no, recordamos de hecho este episodio de Los Simpsons, en donde cuando van a Nueva York y que ahí Homero Simpson, que por cierto no le gustó nada a la ciudad, pero ahí se han hecho algunas bromas, creo que es en este capítulo, quizá le estoy confundiendo, pero que ahí hablan de que, oye, ¿dónde está la oficina de The New York Times? Y sale que es creo que un carrito de hot dogs o algo así, una burla, ¿no? Y es que, mira, hay que recordar para dimensionar lo que estamos hablando. En 2003, es decir, hace pues 20 años, The New York Times tenía ingresos de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Esto lógicamente era cuando ya, pues ya estaba evidentemente el tema de digital, pero no tanto como pues 20 años después. Y es que hoy anda por ahí de los 2.300 millones de dólares es los ingresos que ha tenido. Va a decir, pues qué poquito subió. No, pues aquí el tema es que tuvo una importante caída, sobre todo lo vemos, y si quieres ver esta gráfica, pídemela o lo búscala en mi Twitter, en @Ceperales, o pídemela y te la comparto con mucho gusto, en donde en 2008, 2009, todos estos años tuvo muy, muy por debajo de sus ingresos, andaba por ahí de los 1.600 millones de dólares. Inclusive te diría esto hasta 2016 que le empezaron a dar la vuelta a esta industria. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Aquí lo importante es que en 2011 toman la decisión compleja de poner este famoso paywall, es decir, que para que tú puedas leer la información tengas que pagar. Esto fue en 2011, cuando empiezan con este tema polémico de saber si en ese tiempo y un poco antes, pues la gente no estábamos acostumbrados a pagar por el contenido en Internet. Recordamos el tema de Napster, todo este tema de pues, lo que había de películas, de música, pero poco a poco se ha ido evangelizando o quizá nos han ido forzando en pagar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezó la música digital con Napster y todo el tema que ocurrió ahí con Metallica, que también ahí hemos ya analizado el tema del negocio de Metallica, por si lo quieres buscar precisamente en este mismo podcast del negocio del día, ahí está el negocio de Metallica. Pero Metallica sabemos que tiró Napster por el tema de la piratería, pero pues hoy en día, en ese tiempo recuerdo en principios de los 2000, pues no queríamos pagar por música. Decíamos, ah, chinga, ¿por qué voy a ir a comprarte un CD cuando lo tengo pues gratis, lo tengo sin costo esto online? Pero hoy pues es muy común que mucha gente pague, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo pago ahí la de Alphabet, es la que yo pago. Esto, la de YouTube Music es la que yo pago, no me gusta tanto algunas otras plataformas, pero bueno, muchos pagan Spotify, etcétera, otras para no estar escuchando anuncios y poder escuchar música. Entonces, quiere decir que sí se puede hacer negocio con esto. Y bueno, The New York Times lo está demostrando, porque fíjate, en el año pasado, en 2022,
ya logró que sus ingresos de estos 2.300 millones de dólares que te comento sean por suscripción, es ya un 41% de sus ingresos lo sacan de ahí, es de donde más se están sacando ingresos. El segundo lugar, tercero, pues están empatados, es el tema de, ahí de anuncios, de publicidad, esto tanto digital como impresa, esta publicidad que te estoy diciendo. Y también el otro 26%, esto es por los que todavía lo siguen comprando impreso, que todavía quieren el papel, y el otro 10% restante es de otros conceptos que tienen ahí los ingresos. Y esto lo vemos, te digo que muchos medios de comunicación en México no lo han sabido entender todavía, de que las personas estamos dispuestas a pagar por contenido, sí, siempre y cuando sea valioso, sea importante, sea relevante para X perfil de personas, lógicamente. Esto te digo, pues sin ir más lejos, lo vemos en la música. Pues si a mí me gusta la música que está en tu plataforma, o las películas o las series que están en tu plataforma, pues yo la pago. Y te digo, antes no, la gente no quería pagar. Lo mismo con el tema de la información. Y también aquí hay un fenómeno muy importante que analizar en esta gráfica que te digo, si gustas te la comparto, en donde uno ve un brinco, esto en 2017. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Recordamos, yo perfectamente lo recuerdo, el año 2016, yo todavía estaba en la Ciudad de México, en ese año regresé a Monterrey, que es donde yo nací, pero estuve 3 años allá radicando en la Ciudad de México, y recuerdo perfectamente dos temas, principalmente, pues el tema, ahí venía ya todo lo de Donald Trump, también el tema del Brexit, también el tema del, ya en 2018 yo lo llamo del Mexit, esto del sexenio actual en México. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Vas a decir, ah, chinga, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues tiene mucho que ver, porque Donald Trump, recordemos que él empezó con el tema de las fake news, y, y bueno, ahí es donde entraba esto de que, oye, pues ya que es real, no vemos tanta información en las redes sociales, mucha pendejada, mucha basura, y uno, o muchas personas, quizás sobre todo aquí en Estados Unidos, que te digo, es hacia donde va la tendencia, dicen, yo estoy dispuesto a pagar por información veraz, pero siempre y cuando sea, pues, información valiosa para mí. Entonces, ya si yo lo leo en mi medio de comunicación, el cual yo quiero, y que además tiene una línea, como sabemos, The New York Times, pues es un medio más tirado hacia la izquierda, más, un poco más hacia los demócratas, etcétera. Aquí también el valor para mí que se dan en los medios estadounidenses es que abiertamente dicen su perfil político, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el caso de Fox, pues hacia la derecha, con los republicanos, etcétera. Ya al final tuvieron algunos problemas con Donald Trump. Ese ya es otro tema, y también veremos qué pasa en las próximas elecciones. Pero lo que me parece importante es que uno abiertamente sabe que está viendo, CNN, pues bueno, ellos tienen esta tendencia más hacia izquierda, ¿no? Y no se lo tapan, ¿no? Eso creo que les da un valor, y no se andan escondiendo como los medios mexicanos que, ay, se les da vergüenza o pena decir qué perfil tienen. Y creo que es mejor que lo digan abiertamente, y ya desde ese punto de vista uno decide si lo consume, no, o con qué óptica lo consume, ¿verdad? O consumir cosas distintas para poder llegar uno a su propia conclusión. En el caso, te digo, de ellos, pues uno dice, bueno, lo pago, sé que va con este perfil un poquito tirado a la izquierda, y que además, pero lo importante aquí no es su perfil político, inclinación, sino que sé que su información es veraz, que sé que su información es importante, es relevante, y que sé que no están diciendo ahí mentiras. También concluí diciendo el tema de la posverdad, también impulsó mucho todo esto, que esto llevó a la presidencia, tanto a la actual administración en México, también a Donald Trump, esta posverdad, eh, que por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de muchos, ¿no? Que también ocurrió lo mismo con el Brexit, ¿no? Pero en el caso, yo recuerdo perfectamente también el tema del Brexit, las últimas dos elecciones de Estados Unidos, o varias, literalmente no. Suena mamador, pero la verdad es que no dormí, inclusive en el Brexit, yo todavía estaba en la Ciudad de México, no podía dejar de verlo también en tiempo real, además que obviamente la diferencia de horas. Pero ¿a qué me refiero con el tema de la posverdad? Esto que digo que se puso de moda. Por ejemplo, Donald Trump decía, sí, los mexicanos se roban los empleos de Michigan.
Entonces, pues yo voy a regresarlos, voy a regresarlos como con tu abuelito que trabajaba aquí en Ford, en General Motors o en Chrysler, lo que hoy es Fiat Chrysler Automobiles. Y pues la gente de Michigan se lo creyó porque era un estado demócrata, era un estado obrero y con esta nostalgia, etcétera, se lo creyeron y votaron por él. Y realmente, pues esto del muro, todas estas mamadas que decía, sabe muy bien decir estas verdades a medias, ¿no? Estas verdades a medias, que en donde realmente si uno ve la información real, correcta, pues dices, oye, realmente el que está haciendo todo el tema de robo, como lo ve Donald Trump, de un juego de suma cero, pues no era así, realmente pero bueno, si lo quieres ver así como él, pues el que estaba realmente, pues llevándoles todo, se estaba llevando los empleos era China, lo de México era poco, pero tenía que buscar un enemigo y decía que era México. Entonces esta posverdad, sí es verdad de que se mucho empleo se fue a México, esto con el tema de la automotriz en particular, pero la verdad completa es que pues se fue más cosas de temas que importa Estados Unidos a China. Entonces, pero era buscarse un enemigo, un malo. Entonces, tío, pues esta es la posverdad y que se creen nada más los pendejos, ¿no? Como también pasa, te lo digo, en México. Y mira, para concluir finalmente, ¿qué pasó? Hoy todo el tema, lo que provocó Donald Trump con el ahora TEMEC que sustituyó al TLC, pues toda la inversión con el tema del nearshoring está llegando a México de todas las industrias, incluyendo hasta de la automotriz. Entonces, ¿regresó los empleos a Michigan? No. ¿Se lo creyeron los votantes de ahí? Sí. ¿Era una verdad? Pues era una verdad a medias. Era ahí el tema de la posverdad. Digo, hoy, pues los empleos ya los chinos están fabricando aquí en Hofusan, están fabricando en México, en Nuevo León, etcétera. Y pues te digo, si realmente no cumplió con esta promesa, pero pues nada más ahí engañó a los pendejos que sí le creyeron. Pero bueno, pues ahí tienes este tema de cómo es, como los medios de comunicación importantes le están dando la vuelta. También me gusta y luego te contaré lo que está haciendo BBC, esto en el Reino Unido, que también han estado enfrentando bastantes dificultades, como muchos medios de comunicación, esto a nivel global. Te dejo mi TikTok que es @José Perales.